número 39 de la revista Teoría y Realidad Constitucional, monográfico dedicado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de constitucionalidad, ha contado con la colaboración de una treintena de profesores, grandes especialistas en la materia, trabajos de autores españoles y extranjeros, alemanes, franceses, austríacos. Andreas Voskuhle, por ejemplo, presidente del Tribunal Constitucional Federal Alemán, Matthias Wendel, de la Universidad de Friburgo, Franz Merli, de la Universidad de Viena, o Vlad Constantinescu, de la Universidad de Estrasburgo. Estudios, notas y también recensiones y un repertorio bibliográfico, para el que se contó con la ayuda del servicio de la Biblioteca del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre los autores españoles, Pedro Cruz Villalón, presidente emérito del Tribunal Constitucional, antiguo abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión, Luis López Guerra, que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y actualmente juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Encarnación Roca, actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Ramón Punset, Marc Carrillo, Luis Jimena Quesada, Ana Carmona Contreras, Juan Fernando López Aguilar, Artemi Rayo, Juan Ignacio Gartemendía, Miguel Azpitarte, Antonio López Castillo, Beatriz Tomás, Miriam Rodríguez Izquierdo, Susana García Couso, Federico Montalvo, Javier Donaire, Ciro Milione. Más junto a los estudios y las notas, por supuesto, como todos los números, una encuesta, articulada sobre 7 cuestiones, que fue contestada por los profesores. Bueno, es indudable que es una de las 2 mejores publicaciones en Derecho Constitucional, esto es, yo creo que no admite ninguna duda, en el derecho español. Es un proyecto que nació ya hace algunos años, es una revista semestral y realmente el volumen y la calidad de los artículos es muy destacable. Hay números monográficos, como el que nos ocupa en esta ocasión, y otros que no tienen tal carácter, pero todos ellos cumplen unas exigencias de calidad realmente muy notables. Números monográficos como este que hoy se presenta consigue poner sobre la mesa un estado de la cuestión que raramente se puede encontrar, es decir, no solo ha conseguido entonces un espacio entre las otras revistas de la especialidad en España, sino que yo creo que es una revista de referencia. Yo creo que podría decirse que se ha impuesto de una manera evidente, ¿no? Pues yo creo que este número monográfico es importante, o al menos estamos muy orgullosos de haberlo impulsado. En estos momentos constituye la pieza bibliográfica en lengua castellana más notable, más significativa, que se ha publicado sobre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es un número con la contribución de 28 catedráticos de Derecho Constitucional y de algunos profesores de otra condición. Como se apunta en la presentación de dicha encuesta, las relaciones entre el derecho nacional estatal y el derecho de la Unión Europea se han convertido en uno de los temas clásicos de la doctrina constitucional, y el nivel de integración alcanzado por la actual Unión Europea ha movido a ello. De hecho, hemos dedicado números anteriores de la revista, concretamente el 15, 31 y 32, a los avances del proceso de integración. Bajo la rúbrica La integración política de Europa se diseñaron 2 de los últimos apuntados, dedicándose el primero de ellos al malogrado tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Después de estos 3 números, se analiza ahora el Tribunal de Justicia como motor no ya, o no solo, de la integración, sino de la integración constitucional de Europa. En el marco del nuevo escenario constitucional europeo, contamos con una especie de triángulo judicial donde se marcan los tribunales constitucionales nacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que dedicaremos un monográfico próximamente con el número 42, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, objeto de este monográfico, el número 39 de la revista Teoría y Realidad Constitucional. Realmente es un número que marca un hito del compromiso de los constitucionalistas españoles con un tribunal que dice la última palabra sobre una serie de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Carta Europea, la que llamamos Carta de Niza. En el caso, digamos, del Tribunal Constitucional Federal Alemán hay un ejemplo paradigmático
de esa dificultad de la relación de los tribunales constitucionales con el Tribunal de Justicia de la Unión. El tribunal ha desarrollado todo un conjunto de conceptos, del que ahora no vamos a hablar naturalmente, todo un conjunto de conceptos y a partir de los cuales se ha arrogado, hay que decirlo así con toda claridad, se ha arrogado una función de complementaria jurisdicción de control, de manera que a través de unos mecanismos de control llamados de ultravires, de identidad, etcétera, en fin, a través de unas formulaciones técnicas de su jurisprudencia, consigue afirmar una jurisprudencia de control último para supuestos específicos, de manera que en esa medida, digamos, cuestiona relativamente la última palabra, que se dice también de modo impropio, pero en fin, podríamos decirlo así, del Tribunal de Justicia de la Unión. Y en esa medida es también, en algún sentido, juega un papel de guía de otros tribunales constitucionales. Entonces tenemos recientemente o correspondientes, el Tribunal Supremo de Dinamarca o la Corte Constitucional Italiana, empiezan a hacer cosas semejantes dentro de, digamos, de su respectiva tradición dogmática. Entonces es un foco, digamos, especialmente intenso de esta problemática relación general de los tribunales constitucionales con el Tribunal de Justicia. Uno de los empeños de la Comisión Europea es que la Unión se adhiera formalmente al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Yo creo que esa adhesión, jurídicamente hablando, no es necesaria. En mi opinión, ya la Unión Europea está sometida al convenio, aunque esto sea una afirmación discutible, pero yo así lo estimo. No obstante, sería muy interesante que esa adhesión fuera formal. ¿Por qué? En primer lugar, porque transmitiría un mensaje, una especie de símbolo, haría visible, vamos a ver, la sumisión de la Unión a los derechos humanos. Creo que eso siempre es un mensaje positivo. Y en segundo lugar, porque contribuiría a delimitar mejor el canon de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Buena parte de los trabajos del número, y la encuesta principalmente, abordan así el rol del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como actor de la constitucionalidad, y ello especialmente en los casos en los que un Tribunal Constitucional Nacional presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión y las consecuencias que ello trae consigo en el orden constitucional, tradicionalmente vinculado al Estado nacional soberano. La cuestión prejudicial persigue una colaboración entre jurisdicciones que asegure la coherencia interpretativa, que asegure la aplicación uniforme del derecho de la Unión Europea, y es una clara expresión del diálogo judicial. Pues mire, yo le diría que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene una muy grande responsabilidad encima. Hay que decir que muchas cosas las ha hecho no bien, sino brillantemente bien. Estoy pensando en la propia invención de los derechos fundamentales en el año 69, o en la articulación de los principios de autonomía, primacía, efecto útil. Es verdad que en otras ocasiones el tribunal ha pecado, a mi juicio, de una cierta falta de sensibilidad, no sé si decir sensibilidad constitucional. Quizás es un término que, aunque la Unión Europea no sea evidentemente no es un Estado constitucional, cuando hablo de sensibilidad constitucional quiero decir sensibilidad en cuanto a los derechos humanos. Yo creo que a veces su jurisprudencia es prepotente y creo que el camino más correcto sería luchar por una Europa con unos mejores derechos. Las sentencias que ha dictado, por ejemplo, en materia de cláusulas suelo, esas son las sentencias que al tribunal, digamos, le hace ganar puntos socialmente hablando. Cuando una persona ve que en su estado no es tutelado y llega a Luxemburgo, allí es tutelado, esto legitima el propio órgano y la propia Unión Europea. Y esa es una línea que utiliza pocas veces. Yo creo que el tribunal tenía que ser un poco más generoso en su actuación en esta materia de derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de distintas sentencias, ha reforzado la protección de los deudores hipotecarios que, en el caso de España, se veían abocados a entregar su vivienda y perderla en forma definitiva, aunque la cláusula en la que se basara el título hipotecario fuera abusiva. El Tribunal de Justicia ha acabado con eso y le ha reconocido a los deudores la posibilidad de oponerse a una cláusula abusiva y, por lo tanto, defender mejor su vivienda.
Bueno, ahí hay, digamos, para decirlo con toda rapidez, una problemática que se remonta a los años 70 prácticamente y que tiene que ver con la singularidad de la función que ejercen los tribunales constitucionales como supremos intérpretes de la Constitución y como valedores del canon de constitucionalidad en sus ordenamientos, y que en la medida en que el ordenamiento primero comunitario y ahora el derecho de la Unión se ha hecho extensible cada vez más a otros ámbitos competenciales, que ha ido dotándose de un parámetro escrito de constitucionalidad, entre comillas diríamos, ¿no? Pues en esa medida los tribunales constitucionales se ven arrinconados en alguna medida en el desempeño de su específica función y al mismo tiempo están ante la tesitura de ser en ocasiones en recursos de amparo, de tutela de derechos, con ocasión de la resolución de conflictos de competencias, de conflictos entre órganos, etcétera, están llamados a aplicar derecho de la Unión. Entonces, en definitiva, diríamos, para resumir en 2 palabras, se trata de una relación tensa, complicada y que está en vías de acomodación, que sigue siendo un foco problemático en el desarrollo, en el desenvolvimiento del derecho de la Unión. Dans l'affaire C-399-11, procédure pénale contre Stefano Meloni, il est proposé à la Cour de répondre de la manière suivante au tribunal constitutionnel. Especial interés ha tenido el denominado caso Meloni, que trajo como causa un recurso de amparo interpuesto por un ciudadano italiano, Stefano Meloni, contra la concesión de una orden europea de detención y entrega para llevarle a Italia a cumplir una condena de 10 años por quiebra fraudulenta. Fue al hilo de este caso cuando el Tribunal Constitucional planteó por primera vez una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia. Me atrevería a decir casi de forma telegráfica, ¿no?, que fue una indebida cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Constitucional Español, que dio lugar a una sentencia del Tribunal de Justicia, del Tribunal de Luxemburgo, francamente discutible, y que finalmente el Tribunal Constitucional Español, a mi juicio, estuvo a la altura, porque vino a un poco a resaltar la autonomía de los derechos constitucionales, los derechos fundamentales de los Estados, frente a los estándares de la Unión Europea. Y me parece que eso es positivo. La población española se da cuenta de la importancia de la jurisprudencia de este tribunal. Este fue el tribunal que en el año 2013 de alguna forma desborda, supera, revisa la jurisprudencia española en materia de desahucios hipotecarios, diciéndole a España que hay que tener en cuenta si hay cláusulas abusivas, cuáles son las condiciones humanas que concurren en las personas objeto del desahucio, del lanzamiento, ¿verdad? Y más recientemente, en 2016, ha sido el tribunal que le ha marcado la directriz a la justicia española en materia de las célebres cláusulas suelo, como cláusulas que de ordinario incurren en abuso por parte de las cajas de ahorro o de los bancos, en el no respeto de los intereses variables. Es un tribunal muy importante que está realmente protegiendo los derechos y libertades de todos los ciudadanos de Europa y consiguiendo que construyamos entre todos una convivencia en la Unión Europea a la altura de un mundo que se ha globalizado y en que los derechos y libertades a veces requieren una lectura puesta al día de defensa de los ciudadanos europeos, los miembros de la célebre ciudadanía europea. Y estamos muy orgullosos de que los constitucionalistas españoles desinteresadamente hayan escrito este tocho de prácticamente 700 páginas de un nivel de calidad impresionante. Y creo que la universidad está para ilustrar, para aportar criterios a quienes no tienen como profesión la de reflexionar, la de estudiar, la de pensar, pero los universitarios nos legitimamos por dedicarnos a eso. Y en este caso hemos proyectado esa reflexión y ese estudio a algo
que es una de las claves de la federalización progresiva y la modernización de la vida en Europa.